Hola, bienvenidos. Vamos a discutir un nuevo video que ya es la serie de videos que tiene que ver con lo que es ya entrenamiento. Un pequeño video introductorio para después ir metiéndonos en los diferentes aspectos relacionados a las diferentes formas de utilizar el entrenamiento intermitente. Cuando empezamos a trabajar, ya hace 25 años, empezamos a observar en el fútbol, empezaban a llegar algunos preparadores físicos del atletismo, sobre todo de la resistencia. Pero por otro lado había algunos profes que eran propios del fútbol. Y empezamos a observar que algunas cosas que ocurrían en unos u otros entrenamientos eran muy distintas, pero las cosas que ocurrían en aquellos que eran más futboleros, digamos, y que tenían un desarrollo conceptual muy importante, empezaban a tener resultados deportivos que la verdad que lo que hacían no coincidían mucho con lo que decían los libros. Entonces nos pusimos a trabajar no para decirle a los preparadores físicos y entrenadores qué hacían mal, sino para ver por qué hacían las cosas que le daban resultados. Y a partir de ahí encontramos que había una contradicción entre los deportes cíclicos, porque la planificación de los deportes cíclicos tenía que ver con desarrollo prefijadas de áreas, digamos, o en la sesión decía, bueno, hoy voy a entrenar potencia, hoy voy a entrenar fuerza, hoy voy a entrenar resistencia de baja intensidad, resistencia de alta intensidad. Y que eran, o planificaban lo neuromuscular o planificaban lo metabólico, eran bastante bien diferenciados. Y a su vez, dentro de eso neuromuscular y eso metabólico había una capacidad específica, había un área específica. Bueno, fuerza, ¿también? ¿Pero qué de fuerza? No, hoy fuerza máxima. Hoy fuerza potencia, hoy fuerza explosiva. Y que eran circuitos, eran entrenamientos que se hacían básicamente a base de lo que se llama entrenamiento por serie o entrenamiento por repetición, depende la pausa utilizada. Y iban orientados a un esquema motor planificado, digamos. Yo corría, o lanzaba, o saltaba. Pero cuando corría, nosotros decíamos que sabíamos qué iba a estar haciendo ese sujeto 5 segundos después. Sabía por dónde tenía que pasar, en qué horario, en qué momento, cuánto iba a tardar, sabía qué estaba haciendo. Estaba corriendo para adelante y en 5 segundos tenía que pasar por aquella punta. Sobre todo en resistencia, los esfuerzos eran básicamente glucolíticos, asociados mucho a la producción-remoción del lactato. Ya veníamos de todo este nuevo descubrimiento de Brooks y la hipótesis del shooting lactato, y era bastante fuerte este concepto. Bueno, era bastante común ver un equipo de fútbol que después del partido hacía regenerativo en la cancha trotando, era bastante común verlo. Pero por otro lado veíamos que había un paradigma de entrenamiento totalmente diferente, que tenía más que ver con el juego, donde en realidad los entrenamientos hacían áreas simultáneas de rendimiento. Había una estimulación metabólica y neuromuscular combinada en base básicamente a circuitos de trabajo. Sí, generalmente uno veía que era todo ya, era esfuerzo de alta intensidad. Un esquema motor de corta duración, rápida recuperación y gran volumen, y más asociado a la fosfocreatina. Y esto era lo que veíamos nosotros de diferencia. Muy poca fatiga residual en los trabajos con circuito, lo que le permitía trabajar alta intensidad todos los días. Y el volumen semanal terminaba siendo muy, muy importante. Mucho más importante como volumen semanal de lo que era en el otro paradigma. Y esto es una gran diferencia que hoy vemos fuertemente y que nos da enormes resultados. Ahora, el deporte cíclico quería que una persona saltara más alto, saltara más lejos, lanzara más, corriera más rápido en una determinada distancia. Y eso lo hacía a partir de prácticamente un único patrón de movimiento básico. Obviamente el deporte acíclico ya no era lo máximo, es muy difícil ver un deporte cíclico, alguien hace lo máximo, digo, un futbolista no corre lo máximo, un jugador de vóley no salta lo máximo. ¿Por qué? Porque lo que salta depende de la línea de la pelota, del rival y del tiempo. No es tan fácil. No es que yo salgo corriendo rápido y nadie me toca, y yo justo mi velocidad máxima coincide con el centro. Es muy raro que se dé esta precisión. Yo mi velocidad máxima la controlo para cortar la línea de la pelota, si no quedo en offside. Pero obviamente algo submáximo de alta calidad, muy fuerte en la calidad y sostenido en el tiempo. No me sirve hacerlo una vez, lo tengo que hacer 90 minutos. Variable, de alta calidad, variable. No es un esquema motor único, no es un patrón único, variable.
Yo no sé desde qué velocidad salgo, en qué posición postural estoy, hacia dónde salgo, digamos, todo el tiempo cambia lo que hago, pero sostenido en el tiempo. Pero además, una cosa muy importante, desde el punto de vista psicológico, si uno habla con un maratonista, ¿qué le dice? Corro con la cabeza. ¿Qué es correr con la cabeza? Tolerar el dolor. La fatiga no existe. Me desprendo de toda mi información propioceptiva, me desprendo hasta, le habrá pasado a ustedes, voy corriendo y por ahí no me di cuenta de por dónde había pasado. Uy, mira hasta dónde llegué, estaba pensando en otra cosa. Porque tiene el objetivo único, no importa cómo, pero llegar allá. Bueno, imagínense eso para un futbolista, o para un jugador de tenis, o para un jugador de vóley. El componente psicológico es de concentración multifocal. Tenés que ver, cuando alguien hace un pase, las variantes que tiene, las probabilidades, tenés que saber dónde está este, dónde está el otro, qué va a hacer, qué dice el técnico, qué dice el otro, qué le pasa a la tribuna. Un tipo excepcional, un jugador de fútbol excepcional sabe lo que hacen al mismo tiempo. Todos los jugadores amigos, el compañero, todos los jugadores rivales, el árbitro, la tribuna y los técnicos. Sabe todo lo que va ocurriendo al mismo momento. Porque eso es lo que le permite tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, ¿cómo voy a entrenar a alguien? Desconcentrándose si lo que necesito es que esté concentrado, modificando todo el tiempo a partir de la percepción. ¿A quién se le ocurre? A un tipo someterlo a un esfuerzo de desconcentración para aumentar 2% el consumo de oxígeno, si eso le implica que durante el partido no está concentrado. No sirve de absolutamente nada. Es un error metodológico grave y profundo. Por lo tanto, la fisiología sí, pero la neurofisiología como centro. Entrenamos movimientos, no músculos. Entrenamos siempre asegurando la calidad. Priorizamos intensidad, nos gusta, queremos intensidad, pero que no me altere la calidad. Y obviamente un volumen que no me altere ni la intensidad ni la calidad. Sí evitamos la fatiga. No nos gusta el entrenamiento lactácido, tolerancia lactácida, en general no nos gusta, esto nos diferencia de algunos fisiólogos europeos, a nosotros no nos gusta, tenemos otro tipo de deportista, otro tipo de formación deportiva, otro tipo de jugador, no es tan fácil. Ellos tienen deportistas de alto rendimiento que los hacen jugar al fútbol. Nosotros tenemos futbolistas, son cosas totalmente diferentes. Cada tanto sale un deportista de alto rendimiento genético y que dura 15 años en Italia, pero no siempre. Interpretamos la complejidad como una variable básica de intensidad, cada vez todo más complejo. No necesitamos ponerle más peso, sino más complejidad. Y obviamente priorizamos el circuito por encima de todo. Creemos que es una clave muy importante. Bioquímicamente ya lo dije hasta el cansancio, la paradoja metabólica de fosfocreatina. Pero el rendimiento deportivo para nosotros es básicamente patrón de movimiento, es el forma de moverse. Esto es lo que hace mejor o peor. Que las cosas, cómo hace las cosas. Y esto en el marco de una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta. Obviamente el estado propioceptivo, íntero y exteroceptivo. Tenga capacidad de analizar, observar y recibir lo que le está pasando a él y al medio. El tiempo, porque esto te permite el tempo. El tempo es el timing que yo tengo para arribar con calidad a diferentes situaciones, momento, espacio, línea de pelota. El técnico individual, el técnico colectivo, el táctico, digamos. Muy importante centrarme todo lo que hago en términos del momento del juego. Obviamente, con una estructura que me permita prevenir lesiones, por supuesto, si no, no tengo atleta. Un estado emocional, un estado de salud determinado, para eso soy médico, para eso tenemos psicólogos, el jugador está en condiciones de todo lo que dependa de él, ponerlo en función lo mejor posible para que no altere su calidad de movimiento, no lo lesione, pueda tener resistencia. Digo, discutimos 1000 veces por consumo de oxígeno y después no analizamos si tiene la suficiente cantidad de hierro y ácido fólico en la Argentina. El 50% de la gente es anémica. Todo esto, el estado emocional, propioceptivo, el timing, le permita tomar decisiones adecuadas de movimiento, pero además de juego. Obviamente la genética, la búsqueda del talento deportivo, digo, ni yo puedo hacer que la gente sea más alta de lo que es, ni yo puedo hacer que tenga un color de ojos diferente al que lo tiene, ni que tenga más consumo de oxígeno que lo tiene, ni que tenga la velocidad que tiene. Digamos. Talento puro. Después yo lo mejoro, pero talento puro. Después yo hago que llegue a su techo genético, pero talento puro. Alto rendimiento es quien puede, no quien quiere, es quien puede.
Y finalmente los componentes energéticos que no me hagan lío. Porque si yo no tengo en cuenta el componente energético, me voy a los lactácidos y todo esto me lo altera. Entonces, que no me haga lío el componente genético. Yo sé, en el circuito no me hace lío el componente genético. Perdón, el componente energético. ¿Lo pongo como prioridad el componente energético? De ninguna manera. De ninguna manera, para mi forma de pensar, es una prioridad. Ahora, no puedo hacer grandes cagadas. Lo tengo que tener en cuenta. Pero para no equivocarme, la mala utilización energética me hace perder, nunca me va a hacer ganar, pero me puede hacer perder. Por eso es tan importante esta discusión de entender la especificidad biomecánica, porque si no, estoy listo. Somos amantes de la intensidad, pero somos amantes de la intensidad gestual, no metabólica. Y esto es muy importante. Somos amantes de la fuerza explosiva, de la agilidad, de la coordinación, yo le diría más rapidez que velocidad. Más rapidez, como vamos a ver después, más rapidez que velocidad. Pero somos amantes. Esto, uno puede hacer algo rápido al 100%, no puede hacer velocidad al 100%. Son dos cosas distintas. Ahora, yo puedo hacer esto desde el fosfágeno o desde lo glucolítico. Sepan que lo glucolítico me lo inhibe. Por eso no lo queremos, porque me lo altera. Me lo altera a través de la alteración de la conducción nerviosa producida por mucho ácido láctico con mucho amoníaco. Los esfuerzos sostenidos glucolíticos se asocian. Después dirán si el protón sale del agua, si el protón sale del piruvato o el protón sale de... Yo no voy a entrar. Lo que sí se sabe, que intensidad sostenida, sinónimo, disminución del pH. Disminución del pH, sinónimo, aumento del amoníaco. Disminución del pH, aumento del amoníaco, impacto sobre la conducción neural. Después discuten, yo no es mi ámbito de discusión, la bioquímica pura, de dónde sale el protón, discútanlo. Yo tengo convencido, pero no voy a meterme en esa discusión, porque es una discusión sin sentido. Lo importante es que está. Está. El tipo se agitó, el tipo se descoordinó, el tipo tiene náuseas, el tipo tiene vómitos. Está. Eso es indiscutible, que está. Bueno, si está, me impacta. Yo no quiero que esté. Por eso vamos a los circuitos. Porque la fatiga me altera los patrones motores, ya lo he mostrado hasta el cansancio. Por lo tanto, yo quiero un sistema que me genere un ciclo virtuoso a partir del fosfágeno y no vicioso a partir del lactato. No queremos lactato y remocionarlo, no queremos lactato. Y para eso necesitamos el circuito de los fosfágenos. Cuando digo no queremos lactato, no digo lactato cero, esto no existe. En este momento yo no tengo lactato cero. Estamos diciendo, yo no quiero un lactato que viene de una glucólisis sostenida en el tiempo. Ese es el lactato. Nosotros, obviamente que el fútbol se juega con 9-10 milimoles de ácido láctico, pero como ya mostré lo que decía Brooks, es otro lactato, no es el mismo lactato de la pasada, es otra cosa, porque es lactato sin amoníaco, es otra cosa, es lactato simplemente producido para estimular la activación mitocondrial, no es otra cosa. Son dos cosas distintas, y es muy importante entenderlo. Por lo tanto, nosotros como base de la resistencia queremos volumen, sí. No somos de las personas que creemos que en 15 minutos se resuelve el entrenamiento, nos gusta el volumen y nos gusta en la relación trabajo-pausa una densidad determinada. Por eso, no nos gusta, por ejemplo, el repeat explainability, porque son un poco volumen y mucha densidad. Perdón, poca densidad. Yo trabajo 10 segundos para un minuto, eso no sirve como estimulación de la resistencia. Obviamente, a esas dos cosas hay que agregarle la especificidad. Esta es el trípode de la base de la resistencia: volumen, densidad y especificidad. Claro, si es con intensidad mucho mejor. Obviamente que la nutrición tiene que estar, porque yo voy a hacer glucólisis, pero no voy a hacer glucólisis porque estoy en un trabajo glucolítico. Voy a hacer glucólisis porque necesito piruvato a partir del cual activo las mitocondrias. La síntesis de los intermediarios del ciclo de Krebs depende del lactato, en realidad del piruvato. Si hay piruvato, hay lactato. Para haber piruvato tiene que haber glucólisis. Si hay glucólisis, tengo piruvato para activar el ciclo de Krebs. Y esto no se da solo al inicio, porque cuando yo tengo intermediarios del ciclo de Krebs sintetizados, esto los voy a tener una tasa de utilización, de ruptura. Por lo tanto, todo el tiempo tengo que volver a resintetizar intermediarios del ciclo de Krebs. Esto se hace a través de dos enzimas muy conocidas por los médicos,
la transaminasa glutámico-pirúvica y la transaminasa glutámico-oxalacética. Muy conocidas. Están en el hígado, están en el músculo, muy conocidas. Son reacciones químicas conocidas hace años. Por eso es que siempre la actividad física aeróbica arranca con glucólisis. Después, cuando yo tengo activado el ciclo de Krebs por la síntesis de sus intermediarios, empiezo a tener lipólisis. Esto es muy simple. Y obviamente, insisto, la genética, ¿no? Si yo corro un Cooper de 3.800 metros a los 14 años, seré un fenómeno, aunque nunca haya entrenado. Por eso, la genética tiene que ver mucho con lo que hoy llamamos epigenética. Es decir, si uno va a la montaña, hay muchas generaciones de personas que se adaptaron a la falta de oxígeno. Son buenísimos, los keniatas. Ahora, si vos querés un tipo buenísimo en Argentina, tenés que ir a la montaña, tenés que ir a buscar los dieguitas en el norte o los mapuches en el sur. No vas a encontrar gente que la quinta generación en el llano, siendo buenísimo, 80 mililitros, 90 mililitros de consumo de oxígeno. No lo va a encontrar, porque es genético y epigenético. No lo va a encontrar. No es que alguien un día nació con 80 mililitros, no. Tiene una historia genética que hace que tenga 80 mililitros. Esto es así. ¿Puede encontrar algunos? Sí, de casualidad. Puede encontrar algunos. Tenemos ciclistas olímpicos del llano, pero digo, es mucho de azar y mucho de... Pero si vos querés ir a buscar genético, lo tenés que ir a buscar en la montaña. Por eso lo que hace quinta generación que esquían en la montaña, obviamente tienen consumo de oxígeno de 90. Va a encontrar uno en 90. En definitiva, el mejoramiento del rendimiento humano se basa en mejorar las respuestas neuromusculares a los desafíos del movimiento. En el alto rendimiento, sí, pero también en nuestros abuelos. Para que mi abuelo se pueda levantar de la silla sin agarrarse, necesita mejorar la fuerza y su coordinación. ¿Y qué le voy a meter a hacer? ¿A caminar? ¿Para qué? No, le hago hacer fuerza. ¿A qué lo voy a hacer caminar? Le voy a mejorar su rendimiento humano para levantarse de la silla con fuerza. No con 40 minutos de caminata que le va a explotar los lumbares, las rodillas. Es rendimiento humano. ¿Lo voy a meter a hacer un circuito intermitente? Sí, pero claro, pero no el mismo circuito intermitente que el futbolista. Él, levantándose de la silla, haciendo fuerza isométrica contra la pared y haciendo mucho abdominal isométrico, es suficiente el circuito para él. Es suficiente. A uno mejor le voy a hacer un circuito de abdominal, elevación de pelo y plancha y alguna cosita más. Pregúntale a una persona que el primer día va al gimnasio, ¿qué prefiere? ¿30 minutos de bicicleta? ¿Con qué se va a sentir mejor? ¿30 minutos de bicicleta o un circuito de estabilidad de zona media? Pregúntenselo. Yo lo meto 30 minutos de bicicleta, no la termina, sufre, no viene más. Yo le hice todo un trabajo el primer mes postural, con circuitos de trabajo, ese tipo se siente fenómeno en 15 días. La eficiencia biomecánica como respuesta a gastar menos, energía por una intensidad dada. Yo lo que quiero es que sea cada día más talentoso, como ya vimos en otros videos, que tenga la mayor cantidad de incorporación de engramas sinestésicos, ¿no? De programa, que tenga alta variabilidad para la vida y para la mayoría de los deportes. En la incorporación de la mayor cantidad de respuestas a situaciones imprevistas, la vida y el deporte. Y obviamente hacerlo cada día más talentoso. Si yo a una persona la hago cada día más talentosa, cada día va a estar mejor. Ahora, si me paso la vida tratando de que aumente sus enzimas, le he hecho perder la vida a ese sujeto. Me voy a pasar la vida para hacerlo cada día más talentoso, no para que tenga cada día más cantidad de enzimas o tasas de producción enzimática más rápidas. No es nuestra postura. No es nuestra postura. Nuestra postura es hacerlo cada día más talentoso. ¿A quién? ¿Qué importa? Que a todo el mundo, el 100% de la población, tiene cosas para hacer para llegar a su techo genético biomecánico. 100%. Y eso es lo que nos permite sostener un paciente sin lesiones, un atleta sin lesiones en el tiempo. Eso es lo que nos permite que cada vez se mueva mejor. No que cada vez tenga más componente glucolítico. Componente glucolítico y sobre todo precoz es lo peor que le podemos hacer a un deportista. Le vamos a arruinar su carrera deportiva. Es un error grave, gravísimo. Esa es mi posición. De todas las cosas que he dicho, se ha armado algún lío con el tema consumo de oxígeno. Y yo creo que es porque no saben, o porque no han tomado consumo de oxígeno, o porque no saben, o no han tomado el consumo de oxígeno en diferentes formas de trabajo, no saben cómo funciona el consumo de oxígeno. Si yo lo que hago es una pasada a velocidad aeróbica máxima, una pasada hasta agotamiento, yo ya lo he dicho,
El tiempo más o menos promedio es 4 a 6 minutos en los cuales un sujeto se agota. Puede haber alguno de 8, sí, puede haber, pero en general de 4 a 6. Y el consumo de oxígeno se alcanza a la mitad de la pasada, al 50% del tiempo de agotamiento. Todo el mundo está de acuerdo, lo hemos visto, es así, en todos los trabajos que hacemos de evaluación se pasa lo mismo, pero hay trabajos de Vilat muy interesantes que ya hemos mostrado. Por lo tanto, el consumo de oxígeno en una pasada se alcanza entre 2 a 3 minutos de carrera en forma sistemática, continua, sin detección. Al minuto el tipo está acá. Los que hablan de pasadas de un minuto para entrenar consumo de oxígeno no saben lo que hacen, no lo miden. Al minuto la persona está ahí, muy por debajo del consumo de oxígeno máximo. Por lo tanto, si nos vamos a ajustar a llegar al consumo máximo de oxígeno, tenemos que hacerlo entre 2 a 3 minutos la pasada. Ahora, ¿qué ocurre con el consumo de oxígeno? Cuando una persona hace una pasada de alta intensidad y aumenta el consumo de oxígeno y para, automáticamente 100% de los animales, el consumo de oxígeno baja en el momento que yo dejo de hacer esa pasada. Es decir, yo trabajo en la pausa, ni bien paro, instantáneamente el consumo de oxígeno empieza a bajar. Esto es lo que lo que medimos todo el tiempo, lo que nos da todo el tiempo, lo que es así, lo que está descrito. ¿Cuánto tiempo baja el consumo de oxígeno? La cantidad de consumo de oxígeno que baja depende de la duración de la pausa. Si yo paro poco y vuelvo a correr, el consumo de oxígeno paró poco. Si paro mediano y vuelvo a correr, bajó mediano. Y si paro mucho y vuelvo a correr, bajó mucho. Depende, son 3 tipos de pausas diferentes, de duración de la pausa diferente, depende cuánto paré, es en qué momento el consumo de oxígeno vuelve a aumentar. Y por lo tanto, esos 3 sujetos que simplemente van a hacer la misma pasada, pero con diferente pausa, lo que van a encontrar es esto. Es decir, uno que hizo poca pausa llega rápido al consumo de oxígeno, otro que hizo mediana pausa le cuesta más, otro que hace mucha pausa le cuesta muchísimo. Es decir, esas pausas muy prolongadas para correr un minuto glucolítico no te alcanzan el consumo de oxígeno o llegan muy mal. ¿Qué pasa en el intermitente? Bueno, en el intermitente pasa esto. Corro poco, paro poco, corro poco, paro poco, corro poco, paro poco, corro poco, paro poco, y así sucesivamente voy a correr poco, paro poco, y obviamente que voy a tardar más, pero corro a más velocidad. ¿Por qué corro a más velocidad? Porque acelero más. Al acelerar más, utilizo más fibras rápidas, tiene más consumo de oxígeno. ¿Voy a tardar más en llegar al consumo de oxígeno? Sí, obviamente, como si la fisiología me lo demuestra. Tardo más en llegar al consumo de oxígeno. Pero ¿saben qué? Después me sostengo mucho tiempo. Claro que tardo más, pero me sostengo mucho tiempo. Esta es la forma aeróbica que nosotros tenemos para trabajar el consumo de oxígeno en el intermitente. Sostenerme mucho tiempo a áreas muy altas de consumo de oxígeno, pero ¿qué hace el intermitente? Rompe la relación consumo de oxígeno-lactato. Entonces trabajo a mucho consumo de oxígeno, pero con menor cantidad de lactato y con menos glucólisis. Esto es lo que me permite el ejercicio intermitente. Por eso lo hago todos los días. Trabajo de consumo de oxígeno todos los días. Cuando yo comparo el volumen semanal que hice de esta manera y de otra manera, esta manera el volumen semanal en altos niveles de consumo de oxígeno fue mucho mayor. Pero sobre todo, fue mucho mayor el alto volumen de intensidad gestual. Por eso el que empieza a ser intermitente no lo deja de hacer nunca más, muchachos. Es muy claro. Los testarudos de siempre siguen diciendo que esto es mentira. Bueno, esto se resuelve muy fácil. Vos lo probás en un gimnasio, en un club de fútbol, en una cancha de tenis, lo probás y verás si lo que yo digo es verdad o mentira. Vos probalo. Y después me avisás. Como ya me han avisado miles de profes, nunca nadie me llamó para decirme, doctor, eso no me dio resultados. Jamás. El entrenamiento intermitente entonces es corto. A mí me gusta hasta 15 segundos. ¿Por qué pongo ahí 3 segundos? Lo neuromuscular es 3, es mucho menos. ¿Por qué? Porque lo neuromuscular tiene un alto nivel de utilización fosfágeno y un alto nivel de fatiga neural. Entonces no lo puedo hacer mucho porque me voy a lo glucolítico. No me sirve. Alta densidad. En el metabólico nunca más del doble. El 1-1 en el metabólico funciona muy bien. En el neuromuscular hasta 1-3. Depende cómo hago la variabilidad del circuito. A veces hacemos muy poca pausa en los circuitos intermitentes. Muy poca. Solo la pausa que me cuesta de pasar de una estación a la otra.
Obviamente tiene predominio en fibras tipo 2, alto gasto energético, pero me da las herramientas de altísima variabilidad. Por eso, el que nos gusta a nosotros es el neuromuscular. Empezamos con el metabólico, pero nos gusta. Van a ver que me van a ver cara de felicidad cuando hable del neuromuscular. Priorizamos la rapidez por la fuerza máxima en general. Nos gusta que todo sea lo más rápido posible, no significa lo más veloz, como ya dije. Cada ejercicio tendrá un objetivo específico en sí mismo. ¿Sí? Cada ejercicio nos mejora algo. Es una sucesiva acción de ejercicios de alta intensidad, cortos y repetidos. Pero es importante, a veces tenemos en cuenta la secuencia, de lo más lento a lo más rápido, de lo coordinativo a lo veloz, desde lo fuerte a lo coordinativo. Cada entrenador utiliza una secuencia determinada. Progresión de intensidad por complejidad, rápida adaptación posesión, y esto nos permite altos volúmenes. Útil en cualquier edad y condición, es decir, lo usamos en los chicos, lo usamos en los viejos, lo usamos en los cardiópatas, lo que les decía. Yo a un viejo no le voy a hacer resistencia cíclica, le voy a hacer circuito, y a un cardiópata también, circuitos intermitentes, funcionan fantásticamente bien. Esto quiere decir que nunca puedo hacer 30 minutos de bicicleta, yo no dije eso. Yo discuto las grandes direcciones del entrenamiento. Ahora, a mí me gusta caminar. Ahora, no es que camino, a mí me gusta caminar porque me gusta caminar, pero también me gusta hacer circuito intermitente. A los 57 años los hago y cuando los empiezo a hacer me siento otra persona y cuando dejo de hacerlo me siento para el culo. Esta es la realidad. Pero siempre respetando la consigna del alto volumen. Muy bien. Esperemos que haya quedado claro en esta introducción. Ya en el próximo video hablamos de planificación de intermitente y en el siguiente de evaluación para la planificación.